que es, bueno, aquí en este ejemplo ya habéis visto qué es lo que hacéis, como QA, tanto manual como automation. Entonces, si os gusta esto, os vais trabajando de esto, ¿qué necesitáis hacer? Pues os he cogido un par de ejemplos. El primero, tal cual, una oferta de trabajo de QA manual de InfoJobs, que aquí la podéis ver que está incluso activa aún, ¿vale? Madrid, teletrabajo, ¿vale? Contrato indefinido. Lo que ahora os explico el tema de la experiencia, pero para que os hagáis una idea, tienen 2 vacantes y solo 2 personas inscritas. Un poco para que os hagáis una idea de la oferta y la demanda de perfiles que realmente no es tan fácil encontrar. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan Agile, que es las metodologías ágiles que os he enseñado antes, que sepas de pruebas y de QA. Postman, que esto sí que os lo enseñaría en el bootcamp, que es hacer pruebas de API con Postman. ALM y Jira o similares son, bueno, es como Jira. Que sepáis usar Jira, que sepáis usar HP Quality Center, que es como Zephyr, pero un poco más antiguo, pero la forma es igual, es crear casos de pruebas y guardar la ejecución. Y experiencia usando metodologías ágiles, que es lo que os he explicado. En este caso, es lo que os he explicado de trabajar por Sprint es Scrum, se llama Scrum, ¿vale? Pero al final es que cojáis Jira y sepáis pues los estados que va a estar en curso, en testing, cuando lo podéis mover a hecho. Y en deseados, automatización de pruebas. Quiere decir que les vale con que sepáis hacer pruebas manuales, pero que tengáis algo de idea en automatización es un plus. Entonces, a lo mejor, pues, no necesitan que automaticéis las pruebas, pero sí por lo menos, pues, que sepáis ver los resultados, que si ha fallado algo, pues, podéis a lo mejor arreglarlo de mantenerlo, aunque no hacerla desde cero. Y veis aquí la función diseñar y ejecutar las pruebas funcionales, que es lo que hemos hecho en el ejemplo, documentación y seguimiento de defectos, que también es los errores, reportar los errores, que es lo que hemos visto, y utilizar metodologías ágiles. Ya está, ya aquí dicen lo que ofrecen. Entonces, para hacer QA manual, ¿qué necesitáis saber? Metodologías ágiles, diseño y ejecución de pruebas funcionales. Aquí valoran el certificado y el ISTQB, que en el bootcamp no os lo voy a, o sea, no os voy a dar el certificado, pero sí que los contenidos del bootcamp se basan en el certificado. Entonces sí que tenéis como la base de lo que necesitas saber como QA, como son pues los principios de las pruebas, las técnicas de pruebas, los tipos de pruebas que hay. Aquí os he hecho una pequeña introducción, pero iríamos más a fondo. No, el ISTQB también lo hay en español. La página en español es SSTQB, si no recuerdo mal, y os podéis presentar por libre. Entonces, realmente si hacéis el bootcamp, ya tendréis un poco la base y os podréis presentar por libre al examen. Ahí en el bootcamp también os daré un poco de guía de cómo prepararos el examen para sacarlo. Igual es valorable, no es indispensable. Igual si habéis hecho alguna formación sobre pruebas, igual no es totalmente necesario, pero si lo podéis sacar mejor. Que sepáis usar Jira para reporte de errores, que como veis no es muy difícil de usar. Alguna herramienta de gestión de pruebas, que también es un poco la que os he enseñado de Zephyr, pero os sirve cualquier otra. Pruebas de API con Postman, que esto sí lleva un poquillo más, y aquí no he entrado mucho. Base de datos, lenguaje SQL, porque necesitáis ser capaces de buscar en la base de datos. La base de datos son como donde se guardan los datos de la aplicación. Entonces tenéis que saber a lo mejor buscar los datos que necesitáis para las pruebas o comprobar que se han guardado las cosas. Entonces siempre valoran positivo que sepáis usar base de datos. Algo básico al menos.
y que dominéis algún lenguaje de programación. Realmente les da un poco igual que sepáis Python, Java, JavaScript, con que sepáis alguno les vale, porque se entiende que aprender otro es relativamente mucho más rápido. Entonces, si sabéis Java y trabajan con Python, te puedes adaptar haciendo algún cursillo que te hagan, ¿vale? Entonces, vale, ¿por qué necesitáis pruebas? Normalmente es un plus porque se entiende que cuando hay algún error, si entendéis un poco de programación, vais a poder dar más información sobre el error, porque podéis decir, bueno, pues ha sido un error porque no ha cargado la página, porque ha habido un error. No sabéis exactamente qué es, pero sí que podéis, cuando veis a lo mejor el log del error que se muestra, pues podéis entenderlo un poco. Entonces, normalmente es por eso que lo valoran positivo. Y también porque a lo mejor no es que tengáis que saber hacer la aplicación, pero cuando habla el desarrollador de cómo lo ha hecho, si tenéis un poco de conocimientos, aunque no seáis capaces vosotros de hacerlo, sí que entendéis de qué está hablando, no suena chino. Entonces, por eso lo valoran. Pero bueno, también os digo que yo he tenido compañeros que han trabajado como QA manuales, que es bastante básico lo de programación, la verdad. No es como súper importante. Pero bueno, aquí siempre pide mucho, muchas veces si cumplís el 70% de los requisitos, como os he enseñado, podéis echar el currículum porque no hay tanta gente que se inscribe. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, pues seguramente si tienen que cubrir 2 vacantes, si hay 9 personas, probablemente las 9 no cumplen todo. Lo de 3 años, ya os digo yo que no lo van a tener. Y probablemente con que vean que te manejas, seas una persona con la que se pueda trabajar en equipo, que tengas ganas de aprender y que seas espabilado, entras. Yo en la segunda empresa que estuve, que era QA de aplicaciones móviles en iPhone, yo les dije, sé sincero en la entrevista, pero les dije, pues mira, he trabajado con esto, yo creo que no tendría problema en aprenderlo, pero no lo he hecho nunca, pero no tengo ningún problema. Y ya está. Y me enseñaron ellos a usar un iPhone y a hacer las pruebas ahí, como lo esperaban. Y bueno, si aprendes, si más o menos te acostumbras a tener las bases de las pruebas, ellos te van a enseñar. Ninguna empresa va a tener 100% todo lo que sabes. Algo tenéis que aprender. Así que bueno, esto como QA manual. Como QA Automation, ¿vale? Imprescindible. Aquí también os he puesto otra oferta de QA Tester, ¿vale? Aquí igual, Madrid. Aquí fijaros que incluso solo pide un año y bueno, tienen 5 vacantes para 48 inscritos, es decir, como una por cada 10. Igual también hay mucha más oferta que demanda. ¿Qué te piden? Conocimiento imprescindible, programación con algún lenguaje, Java o Python, JavaScript también les va a valer. Conocimiento de algún framework de automatización de pruebas, por lo mismo, porque se entiende que si sabéis usar uno, adaptados a otro no es tan difícil, ¿vale? De hecho, en el Bootcamp os voy a enseñar primero Cypress y luego os voy a enseñar Playwright para que también vosotros mismos veáis que no es tan difícil, una vez que domináis uno, adaptaros a otro. Y experiencia en diseño y ejecución de pruebas, y se valora que ni siquiera es indispensable que sepáis hacer pruebas con Postman y que uséis Jira, ¿vale? Entonces, para QA Automation, normalmente programación, automatización, integración continua, que es usar alguna de estas herramientas con GitHub, Jenkins, GitLab, Bamboo, integración continua. Es un poco lo que os he explicado de que podéis hacer que las pruebas se ejecuten de forma automática todos los días en la nube, ¿vale? Integración continua más a nivel estricto sería que cada vez que agreguen un cambio nuevo en la página web,
el sistema detecte que se ha agregado ese cambio y se ejecutan las pruebas automáticas. Esto os lo enseñaré a hacer, pero bueno, también ahora mismo puede sonar un poco a chino, pero esto, una vez que hagáis el buscan, no sonará a chino, ¿vale? Vale. Sigo. Git para el control de versiones, metodologías ágiles, lo mismo que necesitáis para QA manual, pero le añadís programación, Git y integración continua, ¿vale? Y bueno, la parte de conocimiento sí ya la tenéis, pero dices, bueno, no tengo experiencia, ¿cómo gano experiencia? Pues no es imprescindible tener formación relacionada con informática. En el bootcamp en sí vamos a empezar de cero, así que no tenéis que saberlo. Y para hacer QA tenéis que saber lo que os he dicho aquí, pero no tiene por qué ser de una carrera. Si lo habéis aprendido por vuestra cuenta con cualquier curso de programación o con cualquier videotutorial o recursos por vuestros medios, les vale. O sea, a la empresa lo que le interesa es que sepas hacerlo. Yo, de hecho, he tenido compañeros que son químicos o que han estudiado Derecho y luego se han hecho algún curso de programación, han hecho algún proyecto por su cuenta y demás, pero perfectamente adaptable a cualquier carrera, vaya que ya te digo que he tenido compañeros de justo lo opuesto, como se puede entender que es Derecho, así que si alguien de Derecho lo puede hacer, yo creo que cualquier persona que quiera puede entrar. Vale, bueno, la experiencia, ¿cómo podéis tener experiencia si habéis aprendido esto? Es teórico y cómo le demuestro a la empresa que sé hacerlo. Pues yo lo que os recomiendo es que elijáis una web, por ejemplo, de cualquier empresa a la que queráis aplicar, aunque luego no vayáis a entrar en esa, pero ya la tenéis ahí. Y que hagáis lo mismo que hemos hecho con el login de QA, pero para toda la funcionalidad. Crear la historia de usuario, crear las pruebas, ejecutarlas, tener el reporte, ¿vale? Si sabéis automatizar las pruebas, crearle las pruebas automatizadas. Y en vuestro currículum, pues en la parte de experiencia agreguéis una sección que se llame proyectos y pongáis justo esos proyectos QA de tal página web. Hacéis varios y entonces ahí es importante que destaquéis justo estas cosas que os está pidiendo la empresa, que la destaquéis en el currículum. Entonces, decir, pues he hecho este proyecto, se han automatizado las pruebas con Cypress y JavaScript, aquí está la integración continua, estas son las metodologías ágiles, pues este es el proyecto, estas son las pruebas que se han hecho, incluís, por ejemplo, el reporte este que os he enseñado de las pruebas. Entonces, ahí, mientras que vais buscando, os recomiendo que hagáis eso, que cojáis páginas web y le hagáis todo el proyecto, porque primero os sirve para coger soltura. A lo mejor aquí me veis hacerlo y parece súper sencillo, pero cuando os ponéis seguir todo el proceso lleva tiempo y cuesta un poquillo hasta que cojáis soltura. Entonces, primero os sirve para practicar y segundo os sirve para demostrarle a la empresa que no solamente está el papel de he hecho el cursito sobre pruebas, sino lo he hecho de verdad sobre esta página web y estas son las pruebas que he hecho y aquí veis los resultados y aquí veis que entiendo el proceso entero, ¿vale? Entonces, con esto estaréis preparados para trabajar como QA manual con estos conocimientos y algún proyecto en el que lo apliquéis y como QA Automation igual, estos conocimientos con proyectos en los que lo apliquéis, estaríais preparados para entrar en una empresa. ¿Cómo os enseñaría esto? Ya voy a la parte un poco del bootcamp rápidamente. ¿Cómo se enseñaría esto en el bootcamp? Bueno, pues en el bootcamp lo que haríamos es un proyecto que sería vuestro propio currículum, ¿vale? Entonces haríais todo el proyecto completo de pruebas, no solo una historia de usuario aquí.
os enseñaré todos los tipos de pruebas basados en ISTQB, técnicas, todo lo que se enseña en el ISTQB para que cuando terminéis, si queréis, os podáis presentar al examen. Para que sepáis algo de desarrollo que os suene, el currículum lo vais a hacer con HTML5, CSS3 y Git, o sea que no vais solamente a crear las pruebas del proyecto, sino que vais a hacer el proyecto con lo básico de HTML y CSS. Aquí usaremos una plantilla, no tenéis que, no lo voy a hacer súper complejo, pero sí que al menos suene. Luego aprenderéis otros tipos de pruebas, no solo funcionales, como es la de código estático con SonarQube, que vais a ver que en algunas ofertas lo piden, es un plus. Lo aprenderéis a hacer, que es un poco como buenas prácticas de no solamente saber hacer algo que funcione, sino algo que cumpla un estándar también de calidad. También os enseñaré a hacer consultas en base de datos con SQL. Todo esto vamos a hacer dos proyectos. Uno, vuestro propio currículum web, y luego otra web de un comercio o de una página que elijáis, la que queráis, y le haremos un poco todo el proyecto de pruebas desde cero. Aquí es personalizado totalmente. Cada uno haréis vuestro propio currículum y cada uno elegiréis vuestra propia página. Es decir, que no va a ser un proyecto estándar. Cada uno podrá elegir el suyo. Y luego, por último, os voy a enseñar a usar API Test con Postman, que vamos a probar la API de Jira, que ya os enseñaré qué es una API y demás, pero bueno, para que os hagáis una idea de que estas partes, cuando terminéis el Bootcamp QA manual, podréis poner en vuestro currículum estos 3 proyectos como experiencia y ya sabréis hacer esos proyectos para cualquier otra web, así que ya vosotros mismos lo podéis ampliar. Y en el de Automation, o el completo, si hacéis el manual y luego el Automation, además, pues vamos a hacer un proyecto de un minijuego en JavaScript y vamos a automatizarlo, pero primero vamos a hacer el minijuego en JavaScript para que entendáis los conceptos básicos de programación desde cero para alguien que no sepa nada. Y luego, a ese minijuego que vayamos a hacer, pues os voy a enseñar cómo se crea la estrategia de pruebas. Vamos a hacer un proyecto de pruebas automáticas con Cypress y Cucumber y luego para el mismo proyecto igual, pero con Playwright y Cucumber. Y lo vamos a hacer tanto para el minijuego como para el proyecto de currículum web como para la web del comercio que hayáis elegido, ¿vale? Seguramente el de Cypress lo hagamos con el minijuego y el de Playwright lo hagamos para el currículum y la web. Eso también será un poco. Cucumber sería para pruebas frontend, bueno, para pruebas funcionales en realidad. Cucumber se le llama, vamos a decirlo así, como al plugin que se le instala a Cypress para poder definir las pruebas con Gherkin, como lo hemos definido de given, when, then, pues Cucumber es como como un plugin adicional que se le pone a Cypress, una funcionalidad nueva que se le instala, que hace que las pruebas la podamos escribir así, con el given, when, then, sin tener que escribir el código, para que se entienda mejor cuando se ejecutan, pero no. Las pruebas backend son las pruebas de API. Lo que os voy a enseñar a hacer con Postman son pruebas de backend, que son las pruebas de API, porque la API en sí realmente es el backend. Y normalmente las de automatización cubre todo, cubre el frontend y el backend, porque usa la funcionalidad completa como un usuario normal, ¿vale? Pues eso sería en el automation y ya está. Y bueno, ¿cómo haríamos estos proyectos? Pues vamos a seguir las metodologías ágiles para que también familiaricéis con ellas. Entonces tendríais entregas cada 2 semanas. Va a ser flexible en el sentido de que, como buena metodología ágil que es, vosotros decidís cuánto sois capaces de hacer en ese ciclo de 2 semanas. Entonces, os diré este proyecto, estas son las tareas y vosotros elegís cuántas sois capaces de hacer. Evidentemente, antes de que termine el bootcamp tienen que estar todas entregadas. Entonces entiendo que si una semana tenéis
menos tiempo, la siguiente le podéis dedicar un poco más. Luego, cada 2 semanas lo que haremos es, os corregiré los proyectos, os diré qué cosas tenéis que corregir y en la siguiente entrega de dentro de 2 semanas, pues volvéis a entregar lo nuevo con lo que hayáis corregido. La idea aquí es que, o sea, lo importante del feedback es que va a ser para vuestro currículum, entonces mientras mejor lo hagáis, más opciones vais a tener luego de pasar las entrevistas. Voy a usar Scrum principalmente, pero cuando os explique lo que son las metodologías ágiles, os voy a enseñar Kanban también, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente Kanban se suele usar más en el equipo de soporte porque no suele tener ciclos de 2 semanas, sino son como tareas que empiezan y terminan. Pero sí que vais a aprender Kanban en el modo más de concepto. En el modo de metodología usada, tengo que pensar, quizá incluso lo podríamos aplicar en alguna, quizá en la de pruebas de API, si lo vemos, ¿vale? Y bueno, ¿y las clases cómo serían? Pues tal como habéis visto la clase de ahora, pero un poco más práctica en el sentido de que hay cosas que me he saltado porque no tengo tiempo aquí, pero por ejemplo en la clase en sí, pues si vamos a usar Jira, lo configuraremos juntos paso a paso, de hacer el login, de crear el proyecto, lo haréis conmigo a la vez, no me lo voy a saltar. Y luego pues probablemente haremos ejemplos, un ejemplo pequeño como el que os acabo de hacer del login y luego vosotros haríais todos los demás, pero siempre con la guía del proyecto, en el sentido de que después de la clase o antes tendremos un espacio para que resolváis dudas de lo que hayáis hecho. También tendremos un chat en directo para que podáis hacer preguntas y tanto yo como los compañeros puedan responder. Y bueno, y en el aula virtual pues tendréis los apuntes, como esta presentación, pues la tendréis en el aula virtual y la clase entera grabada, por si la queréis volver a ver o por si por lo que sea no habéis podido venir a clase y queréis verla luego o lo que sea, ¿vale? Y bueno, si queréis más información sobre el Bootcamp, pues aquí tenéis la web. Empezamos el 20 de febrero con el Bootcamp manual y bueno, tenéis varias opciones. El manual dura 8 semanas y tenemos, esta es nuestra primera edición del Bootcamp, entonces hemos hecho oferta especial y sale 994,85 euros. Tenemos 625 euros de descuento, lo podéis pagar en 4 plazos sin interés, ¿vale? Y luego tenéis el de Automation, si ya sabéis algo de QA y solo queréis aprender automatización, que de 12 semanas empiezan a abrir, o el completo, que haríais los dos, el manual y el Automation. El completo tiene 1.500 euros de descuento, lo podéis pagar en 8 plazos sin intereses y incluye los dos. Igualmente, cuando os inscribáis, podéis elegir hacer solamente el manual y luego ampliarlo al Automation, ¿vale? El precio se respetaría. Las clases en directo es por la tarde para que si queréis cambiar de carrera podáis venir igualmente sin que os pise con el horario de trabajo. Y como mucho vamos a tener 25 plazas para poder haceros el seguimiento más personalizado de los proyectos. Igualmente, al ser la primera edición, yo creo que va a ser mucho más reducido el grupo. Yo creo que seremos 15 a lo sumo. Entonces, también es una ventaja, porque normalmente la mayoría de Bootcamp suelen tener 30 o 40 personas y no es tan personalizado el seguimiento. Y bueno, creo que con esto termino ya. No sé si tenéis alguna duda o pregunta más sobre el Bootcamp, sobre el rol de QA.